Hola, bendiciones, iglesia. Bueno, estamos aquí para una nueva enseñanza. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual, Señor, estamos nosotros reunidos, Señor, tus hijos. Hoy queremos pedirte que tomes el control, Señor, de esta enseñanza, de esta clase, Señor. Oramos, Padre, para que tú hables hoy a través de mi vida y también puedas traer revelación, Señor. Puedas, Señor, también hablar a mis hermanos que están aquí, las familias representadas, los que están aquí, Señor, hoy que han tomado la decisión de querer saber más. Oramos para que tú les traigas, Señor, a su mente, Señor, nuevas revelaciones, Señor. Oramos para que les dejes esa sabiduría y ellos puedan, Señor, comprender y entender tu escritura, Señor. Oramos por las personas que nos ven a través de la internet, Señor, para que tú los bendigas, Señor, allí donde ellos se encuentran, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Cómo han estado? ¿Bien? La semana bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar con para ver si dejamos hoy terminado el tema de las clases que estamos viendo. ¿Sabe cuál es el bloque que estamos estudiando? El bloque principal. Las dispensaciones. Porque yo empiezo a hacerles preguntas para que se conecten. Quiero que estén conectados. Así que estamos estudiando las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Hemos dicho y hemos visto. No voy a repetir todo, pero vamos cuáles hemos visto. Hemos empezado a estudiar y quiero que por favor ahora sí, sin mirar a esto, ¿se acuerdan de las dispensaciones en el orden? La dispensación de la inocencia. La dispensación de la que sigue, conciencia. La dispensación del gobierno humano, como tercer punto. Dispensación de la promesa. Esa la terminamos la semana pasada. Y hoy vamos a empezar a ver la dispensación de la ley. ¿Vale? La dispensación de la ley. Así que quiero que por favor escriban así ese título, la dispensación de la ley. ¿Vale? Dispensación de la ley. ¿Vale? Ahí mira, tenemos a Moisés recibiendo la ley de parte de Dios. Entonces fue un nuevo periodo de tiempo, una nueva dispensación donde Dios ha entregó estas ordenanzas. Y aquí vamos a entender un poco mejor, ¿vale? Vamos a empezar a estudiar este versículo y así lo podemos poder entender. Y después lo vamos a explicar, ¿vale? Quiero que por favor lo vamos a leer. Éxodo 19, 7, 9. Antes de empezar a leerlo, quiero primero explicar un poco el contexto. Tenemos a Moisés, que es el libertador del pueblo judío, el pueblo hebreo. Ellos estaban en esclavitud en Egipto, ¿recuerdan? Entonces, él los estaba llevando por el desierto y los llevaba hacia donde Dios había dicho que tenían que ir. Y ellos iban de camino. Y hablábamos en la clase anterior, les decía de que el pueblo había despreciado pues un poco lo que Dios estaba haciendo, porque Dios los estaba gobernando, Dios estaba con ellos, Dios les había enviado jueces y Dios los estaba, de alguna manera los estaba gobernando, Dios estaba con ellos, iban ellos guiando y el Señor mismo los iba acompañando en el desierto por una nube de fuego durante la noche y una nube durante el día iba con ellos. Y llegó un punto donde Dios quiso dar unas ordenanzas, hablar para dirigir unas normas, ¿sí? De eso se trata la ley, que son una ordenanza. No se trata solamente de los 10 mandamientos, sino son todas las ordenanzas, los decretos, toda la Torá judía. De eso se trata la ley, toda la Torá, que son 600, no recuerdo el número exacto, son 613 o algo decretos que hay en la Torá judía. No tengo el número exacto, pero sé que son 600 y algo, son ordenanzas. Hay ordenanzas ceremoniales, de ceremonias, hay ordenanzas de sanidad, de muchas ordenanzas que él va dejando sobre los alimentos, muchas cosas, está en la Torá judía. Por lo tanto, de eso se trata la ley. La ley no se trata solo de 10 mandamientos, sino de la Torá judía, ¿vale? Ahora, entendiendo, es que ellos no tenían esa ley, por lo tanto, pues no había algo que los estuviera, porque a partir de ahora, cuando tienen la ley, hay algo que sí los acusa, que es la ley. Cuando ustedes leen el libro, leen a Pablo en muchos de los casos, él dice, mientras yo no tenía la ley, pues no había algo que me culpara, que me acusara,
Por lo tanto, si yo codiciaba, no había algo. Pero ahora teniendo la ley, sí hay algo que me dice, no puedes codiciar. Por lo tanto, como esa ley está y no puedo codiciar, ahora esto me hace sujeto a que yo tenga que cumplir esa ordenanza. Pues ellos iban antes así, no tenían esa ley y por lo tanto Dios les envía. Claro, no podían hacer tampoco lo que se les daba la gana. Está claro de que Dios les había dicho que no tenían que adorar a otros dioses y un poco de cosas, pero estaban entre un periodo de gracia. Dios era el que los iba guiando. Ahora, viene la ley, entra la ley y entonces ellos desprecian ese tiempo que tenían con Dios para empezar a sujetarse a unas normas que ellos mismos pidieron, ellos mismos quisieron. Yo les estaba dando unas ordenanzas. Vamos a leer el Éxodo 19, 7, 9, y yo les decía que en Éxodo 20, ahí más adelante, hablaba a ellos de que ellos les habían dicho que ellos querían obedecer, pero ellos tenían temor porque Dios les empezó a hablar de una manera fuerte, ¿vale? Por lo tanto, desde ese mismo instante de que ellos reciben la ley, empieza este periodo de tiempo, ¿vale? Esta nueva dispensación. ¿Queda claro? Leemos ahora sí, Éxodo 19, 7, 9. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Pero ¿has visto aquí en el versículo lo que acaban de decir? En el 8, lo que está en rojo. Todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dicen? ¿Y eso fue verdad? No cumplieron. No cumplieron. Entonces ellos, pues prácticamente, si te pones a pensar, ellos decidieron elegir que Dios les diera unas ordenanzas. Ellos decidieron elegir eso antes de que fuera Dios el que los estaba guiando. Prefirieron hacer eso de tal manera de que hicieron un mal negocio, si se ponen a pensar. Porque cuando le entregan la ley, pues vemos que Dios es santo. Para cumplir las ordenanzas de la ley, la misma palabra enseña que no, es difícil de que una persona pueda cumplir la ley. Es imposible, es solamente Jesucristo. Por eso quedó todo sujeto, pero Dios nos puso un listón bastante alto para mostrar que es que ni siquiera cumpliendo algunas ordenanzas, el hombre por su naturaleza iba a poder cumplirla. ¿Vale? Ahora seguimos leyendo a partir de ahí. Entonces, y Moisés refirió Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo en ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo, y también para que te crean para siempre. Quiero que por favor, tienen sus Biblias, busquen Éxodo 20. Se me está viniendo aquí a la mente. Míralo. En Éxodo 20 vemos a partir del 18. Mira lo que estaba pasando. Esto también está en Deuteronomio 5, 22, 23. Yo les decía la semana pasada que lo anotaran. No sé si ustedes lo leyeron. Yo les di las citas. Éxodo 20, a partir del 18, ¿vale? Mira, dice ese. Todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta. Además vieron el monte cubierto de humo. Temblaban de miedo y se mantuvieron alejados. Luego le dijeron a Moisés, mira aquí es lo que dice, lo que ellos le dijeron a Moisés en el 19. Si quieres hablar con nosotros te escucharemos, pero por favor no dejes que Dios hable, porque si lo hace moriremos. Lo que les estaba yo diciendo la semana pasada. Entonces Moisés le dijo, no teman de esta manera. Dios vino a ponerlos a prueba para que por medio del temor Dios evite el pecado. El pueblo se mantuvo alejado, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Bueno, ¿qué es lo que les quiero enseñar? Que el pueblo, como vio que Dios estaba hablando, ellos vieron y dijeron, no, nosotros no queremos que Dios nos hable, porque era, vuelvo y le digo, eran truenos, humeaba, había así, era tanto lo que había, ellos entraron en un temor y le dijeron, no, preferimos que Él nos dé ordenanzas, que nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pero que Dios no nos hable. Dios les hablaba, eso fue en el 19, empezó a hablarles y ellos en ese temor piden, entonces es Dios, les envía la ¿qué? La ley. Es cuando Dios les envía la ley, porque Dios, como no quiere que le hable, pues Dios empieza a mandarles la ley para que ellos empiecen a obedecer, ¿vale? Si ustedes lo ven
en Deuteronomio 5, 22, 23. Cuando lo tengan, lo pueden buscar y ahí lo pueden entender mejor. Eso es lo que les quiero dar de mostrar, de que Dios empezó a hablar con ellos. Ellos tuvieron temor y buscaron y quisieron ese cambio. Preferimos que Dios nos dé unas ordenanzas, unas leyes para que Dios no nos hable, y es cuando Dios envía toda la Torá judía. ¿Está claro? Entonces vimos que no fue un buen negocio porque pudieron cumplir la ley. No se ha podido cumplir. No se ha podido cumplir. Entonces, por lo tanto, la ley, ¿qué mostraba? De que el alma que pecare morirá. El alma que, si tú cometes un pecado, pues esa alma morirá. Y entonces ahí es donde empieza más adelante a darse de cuenta que en la ley pues no los podía salvar por su propia naturaleza. La naturaleza del hombre de ser pecaminosa es lo que hace posible de que uno no pueda cumplir. La misma palabra dice que si una persona infringe un solo punto de la ley, pues se hace culpable de toda la ley. ¿Vale? ¿Queda claro? Vamos a escribir, por favor. La dispensación de la ley abarca el tiempo desde el día. La dispensación de la ley abarca el tiempo desde el día que el pueblo de Israel aceptó la ley. La dispensación de la ley abarca el día desde el día que el pueblo de Israel aceptó la ley en el monte Sinaí. Hasta el día en que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Amén. Hasta el día en que el Señor Jesucristo murió en la cruz. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de esto. Por lo tanto, abarca desde dónde a dónde. Desde el tiempo que se les entregó la ley, en ese instante, hasta la muerte de Jesucristo. Es un periodo bastante largo. Desde el momento que se le entrega a Moisés la ley hasta el tiempo que el Señor Jesucristo muere. Aproximadamente unos 1500 años. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel había dicho de que ellos iban a cumplir todas las ordenanzas que les había dado. Ya les digo, no eran solo los 10 mandamientos, sino era toda la Torá judía, ¿sí? Porque la ley era imposible que la pudieran cumplir, pero ellos empezaron a vivir. Durante muchos tiempos ellos fueron fracasando, incumpliendo esas leyes, y tanto así que eso los ha llevado a que Dios tuviera que tomar decisiones fuertes entre sus vidas, que los ha llevado a cautiverio, se apartaban de Dios, empezaban a adorar otras cantidades de dioses, ¿sí? Ellos empezaban a adorar a otros dioses, o sea, ellos fueron incumpliendo, infringiendo muchas veces, en repetidas ocasiones empezaron a infringir. ¿Qué era lo que Dios les había dicho para que ellos pudieran ser salvos? Pues Dios les había dicho de que ellos tenían que hacer un sacrificio de un cordero. Tenían que vivir durante ese tiempo. Ellos venían y cuando una persona pecaba, entonces Dios les había dicho cómo era la ordenanza. Exactamente quién escribió la ley. Pues la ley la escribió Moisés. Moisés la escribió y son los primeros 5 libros que están en la Escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio fue escrito por Moisés en el desierto. Dios les ha dicho, él mismo escribió, todo lo escribió Moisés. Y entre todas esas ordenanzas estaba una de las ordenanzas que la estuvimos estudiando en discipulado, que era que tenían que mostrar de que Dios había dado vida a través de la sangre. Entonces la vida estaba en la sangre como tal. Por lo tanto, la sangre tenía que ser el perdón para el perdón de los pecados. Entonces el alma que pecara tenía que morir, la persona infringía, pues tenía que morir. Pues para que no muriera la gente, Dios se valió de un cordero para demostrarle. Ese fue el ejemplo que él les hizo. Esa es una ilustración de Jesucristo, ya lo hemos visto, ¿no? De las ilustraciones, Jesucristo siendo el cordero. Entonces les dice de que tenían que sacrificar a un animal. Entonces, ¿qué hacían cuando iban a pedir perdón por los pecados en el tiempo que iban a presentar? Ellos llevaban 2 animales. Uno, imponían las manos. Muchas veces el sumo sacerdote imponía las manos sobre uno y lo soltaban. Y otro lo sacrificaban. El derramamiento de esa sangre era lo que hacía posible
la redención de los pecados. Porque el que tenía que morir era la persona. Entonces ese cordero se convirtió en un ¿qué? Hay una palabra que la estudiamos, ¿quiénes estudiando conmigo soteriología? No hay pocos de soteriología, hay una palabra que el cordero se convertía en ¿qué? En el sustituto. Empezamos a estudiar la doctrina de la sustitución. El cordero se hacía el sustituto, el que tenía que morir era la persona, por lo tanto el cordero pasaba a ser el sustituto y el que moría era el cordero. Dios empieza a mostrar de tal manera que ni siquiera matando tantos animales que se mataron durante tanto tiempo, vino a mostrar que eso no sirvió de nada. Que todo lo que ocurrió en el tiempo de antes no sirvió de nada. ¿Y era que Dios se complacía con la muerte de los animales? No. Dios no se complacía con la muerte de los animales. Sencillamente lo que estaba pasando era que Dios quería mostrar, quería enseñar qué tan fuerte o qué tan peligroso o qué tan malo era el pecado. Que ni siquiera matando a todos los animales que hay en este mundo, el pecado, eso los iba a librar del pecado. Fue por eso es que ahí entra este punto que dice que hasta el día en que el Señor Jesucristo murió en la cruz, porque ese sí cumplió el verdadero propósito de Dios, que por un solo sacrificio que hizo Jesucristo, un solo sacrificio, pagó el verdadero, como cordero se hizo sustituto. Él se hizo también sustituto como por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir y Él se hace sustituto y muere, derrama su sangre. Un solo sacrificio fue necesario para el perdón de los pecados. Pero si hubiera sido por medio de los animales sacrificados, pues no hubiera sido posible. Entonces todas las cantidades de animales que tenían que morir. Entonces mira que cómo es el pecado, cómo es. Es tan fuerte lo que es el pecado para mostrar de que es que ni siquiera muriendo todos los animales de que están en el planeta Tierra, eso nos iba a librar a nosotros del pecado. Solamente nos hizo posible fue la sangre de Jesucristo. ¿Vale? Vamos a continuar leyendo. Escribiendo, por favor. Durante este periodo de tiempo, el pueblo de Israel se compromete a obedecer todos los mandamientos. Durante este periodo de tiempo, el pueblo de Israel se compromete a obedecer todos los mandamientos enviados por Dios a través de Moisés. Todos los mandamientos enviados por Dios a través de Moisés. ¿Vale? Por lo tanto, entonces, como les estaba diciendo, es un tiempo donde el pueblo se compromete. ¿Y el pueblo cumplió? No cumplió. Era sacrificios y sacrificios. Mira, tanto así que cuando ustedes leen el libro de Malaquías, en el primer capítulo, Dios se encuentra molesto. Empieza a mostrar primero de que Dios, Él es soberano. Y Él eligió entre Isaac, de los dos hijos. ¿Cuáles son los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Pues de entre los dos hijos Él eligió a quien Él quería. Y eligió a Jacob. Dice que a él lo amó, al otro no. Desde el vientre, no habían ni nacido. No porque ellos hubieran hecho algo malo, nada, ni bueno. Sencillamente Dios lo eligió, porque Él es soberano. Entonces Él empieza a mostrar que está molesto con los sacerdotes, porque los sacerdotes empezaban a hacer una cantidad de sacrificios y ellos empiezan a ir a hacer sacrificios, y cuando Dios le había dicho de que el cordero tenía que tener unas características. Ustedes saben, y hemos estado estudiando ilustraciones, ¿no? Las ilustraciones, ¿por qué fin Dios las hace? Para mostrar que la realidad es Jesucristo. Lo demás era como una sombra de algo verdadero, de algo que iba a venir. Por lo tanto, el Cordero de Dios tenía que cumplir unos requisitos. Nosotros lo estuvimos estudiando en soteriología y lo van a estudiar, quiero avanzarles, pero ¿cuál era primero que tenía que ser? Macho. Que no tenía que tener ningún defecto, no tenía que tener ninguna clase de defecto, no tenía que tener ninguna que ese cordero tenía que ser aceptado por Dios. Esos requisitos los tenía que cumplir el Señor Jesucristo. Macho, sin mancha, ¿sí?
no tenía ningún defecto, no tenía pecado y tenía que ser aceptado por Dios. Dios mismo dice las palabras, dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, yo a este sí, lo he aceptado en mi hijo. Él aceptó a ese cordero. Por lo tanto, el pueblo de Israel, como no entendía y ellos incumplían, infringían la ley por muchas razones, cuando tenían que ir a presentar a un animalito, muchas veces ellos llegaban y se presentaban con animales que estaban tuertos, animales ciegos, animales cojos, sarnosos, estaban estropeados. Muchas veces había pasado, dice la palabra, si ustedes leen Malaquías, ver que en Malaquías dice de que habían sido robados, pero no porque ellos se lo hubieran robado, sino que de pronto quitado, casi la idea, lo que quiere decir es que vino un lobo y se lo estaba comiendo el animal y lo dejó clásicamente y ellos lo sacaron, lo arrastraron, pero lo dejaron hecho polvo, ese pobre animalito del lobo lo dejó ahí. Pues ellos decían, ¿y ahora yo qué hago con este animal? ¿Comérmelo o no me lo puedo comer? Pues mira, se lo llevo a Dios. Pues eso, en repetidas ocasiones, Dios está molesto y Él empieza a decir, sacerdotes, les empieza a hablar, a partir del 6 ya les empieza a decir que está molesto porque ¿cómo es posible si Él les había dicho de que no tenía que presentar esta clase de ofrendas? De esta manera no tenía que presentar ofrendas así y ellos estaban presentando. Y lo peor era que ellos veían ver a las personas con estos animales que no cumplían los requisitos y los sacerdotes les daba igual. Presentaban los animales así que en esta clase de sacrificio. Si lo traemos espiritualmente para nuestros días, nos podemos mirar de que el sacerdote que está con un fin, el pastor que está con un fin, de que tú te presentes como ofrenda, porque hoy en día la ofrenda no son los animales, las ofrendas somos nosotros, nos presentamos como sacrificio vivo, eso dice en Romanos 12, que somos nosotros, nos presentamos como sacrificio vivo, como ofrenda para Dios. Dios espera que nos presentemos como Él quiere, no como nosotros queremos. Dios anhela y lo que siempre ha esperado que nosotros nos presentamos como Él quiere. Entonces ahí está diciendo de que muchas veces ellos tenían que tener el pan, lo presentaban como ellos querían. Es como por decir, Dios ha dio unas normas, que el pan tiene que ser pan, pero resulta que se acabó el pan. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues vamos a hacer unas arepas, o vamos a hacer unas baleadas y se las llevamos para Dios. ¿Sí me están entendiendo? Dios quiere que se le adore como Él quiere, no como nosotros queremos pretender adorarle. Y no sé por qué me estoy saliendo del tema, pero bueno, lo que le quiero dar a entender es que el compromiso del sacerdote es que nosotros cuando vengamos a Dios, Él vea que nosotros nos estamos presentando bien delante de Dios. Y si hay algo que no está bien, nos lo tiene que decir. Ese es su trabajo. Entonces veía ese animalito, el sacerdote, y no decía nada. Lo dejaba y venía y lo sacrificaba. Si eso hubiera ocurrido con Moisés, seguramente no hubiera sido así. Inmediatamente le dice, tú no me puedes venir a presentar ese animal a mí. ¿Cómo te ocurre venir a traerme a este animal ciego, tuerto, para yo presentártelo a Dios? No. Vete ahora mismo, sal a buscar y trae verdaderamente sea algo, porque esto es para Dios, esto no es para mí. ¿Están entendiendo? Entonces es importante que Dios estaba y ellos no cumplían todos esos sacrificios. Prácticamente a lo último ellos terminaban simplemente haciendo, era una simple rituales y ellos no entendían nada. Pero Dios, todo esto era una ilustración para mostrar que iba a presentar un sacrificio, uno solo verdadero, que cumplió los requisitos y ocurrió una sola vez para siempre. ¿Queda claro? Con respecto a cuando entra, porque esto es para entrar a otra dispensación, que es la dispensación que vamos a estudiar a partir de ahora. A ver, vamos a empezar a estudiar un poquito sobre esto. Vamos a leer un poquito sobre esto. La parte anterior ya les leí, ¿no? Durante este periodo, vale. Gálatas 3, 23, 24. Vamos a leer un poquito. ¿Qué era lo que hacía la ley? Antes de venir esta fe, la ley nos tenía ¿cómo? Presos, porque tenía una ordenanza más otra ordenanza. Entonces estaba hablando Pablo, dice, nos tenía presos. Estábamos así, encerrados, estábamos así, como que no podíamos resolver nada, hasta que la fe se revelara. Pero mira lo que quiere mostrar Pablo aquí.
Así que la ley vino a ser nuestro guía, diga guía. Es como la palabra en la Reina Valera dice nuestro ayo. Dice que la ley se convierte en el ayo, en el guía encargado de conducirnos a Cristo, que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que la persona anteriormente, el Antiguo Testamento, la ley lo que hacía era mostrar un poco, darle una dirección. Entonces, por decir, tú estás pecando, entonces el ayo, imagínese a una persona que nos tiene de la mano, nos está llevando, la ley nos está llevando, y te dice, vamos por aquí, por este lado. No, por aquí no puedes. Vámonos por aquí, por este lado, mostrando, digamos, algo direccionando hacia la ley. No, no puedes. Que me voy por aquí, por este lado. No, por aquí esto no puede ser salvo. Sí, está hablando de para ir al cielo, no para ser salvo. Por aquí puedes irse, no, por ahí no puedes ir nada. Por aquí tampoco puedes ir hasta el cielo. Por aquí tampoco. Y la ley misma nos conduce y nos dice, el único camino que te queda es Cristo. Por aquí no puedes ir al cielo, por aquí no puedes ir al cielo, por aquí no puedes ir al cielo, por aquí no puedes ir. El único camino que te guía y te lleva es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. ¿Queda claro? Vale. Durante este periodo, escriban por favor, durante este tiempo el pueblo de Israel vuelve a fracasar. Durante este tiempo el pueblo de Israel vuelve a fracasar al quebrantar la ley de Dios repetidas veces. Durante este tiempo el pueblo de Israel vuelve a fracasar al quebrantar la ley de Dios repetidas veces. Ustedes, ahí les dejo para que escriben. Se puede imaginar, aquí vemos a Moisés, está aquí enfadado, va a romper las tablas, ya la ley que Dios les había dado, las primeras que Él le da, está enfadado porque en el mismo instante en que Dios les estaba entregando la ley, el mismo pueblo judío ya estaba quebrantando esas ordenanzas, ya estaban quebrantando todo. Ellos se habían creado su propio, ¿qué? Becerro, su propio Dios estaban allá adorando. Por lo tanto, vemos que ellos a partir de ahí, de que se les entregan la ordenanza, que se les entrega esto, empiezan a quebrantarla en repetidas ocasiones. Esto los ha llevado a que ellos estuvieran en destierro de su propia ciudad, de su propio país. Todos estos quebrantamientos de la ley que estuvieron haciendo durante muchos años los ha llevado a que estuvieran en cautiverio en varias partes. Todos estos quebrantamientos los llevó a tener un reino dividido. Todos estos quebrantamientos los llevó a que se separaran y llegaran a lugares y estar de esclavos. Habían sido esclavos en Egipto, pero cuando ya tenían la ley, ellos pasaron a estar en cautiverio y estuvieron en cautiverio. El rey Senaquerib, rey de Asiria, se los había llevado a las 10 tribus del norte y no regresaron. El reino por parte de Nabucodonosor se los llevó 70 años en cautiverio y no regresaron todos, regresaron una parte. Entonces, todas estas cosas, el quebrantamiento de la ley los ha llevado a fallar delante de Dios por varias ocasiones. Porque el hombre por su naturaleza es imposible que nosotros con la naturaleza que tenemos podamos cumplir esa ley. ¿Queda claro? Vamos a entrar en otra nueva dispensación, ¿vale? La dispensación de la gracia. Dispensación de la gracia. ¿Ve? Aquí tenemos dos imágenes. Una que es Jesucristo, nuestro Cordero. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la gracia, porque fue un regalo de parte de Dios, nuestro Cordero Él se hizo sustituto. Los que teníamos que morir eran nosotros, y Él se ofrece como sustituto y muere en lugar de nosotros. Muere. Eso se llama gracia. Éramos nosotros los que teníamos que morir y Él muere por nosotros. Eso es gracia. Ahí vemos la gracia. Y también vemos a toda una humanidad, cuando ya pase todo esto, de los hijos de Dios, que podamos entrar ¿dónde? A vivir una eternidad en el cielo. ¿No la merecemos? No. ¿No merecemos estar en el cielo? No. Eso también es gracia. Dios nos regala, nos lleva para el cielo, nos da. Eso nos lo hace porque Él quiere, por el amor, por gracia, ¿vale? Es un regalo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a leer aquí este versículo.
para poder entender e irnos introduciendo sobre este versículo. Juan 1:17. Leámoslo todos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... ¿Cuántas dispensaciones ven ahí ustedes en ese versículo? Dos dispensaciones, ¿la ven? La dispensación de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Son las dos dispensaciones, ¿vale? Están las dos dispensaciones ahí. Entonces vamos a leerlo, entendiendo. Estamos haciendo una transición, ¿no? Hemos estado mirando de que ellos empezaban y terminaban mal. Durante las dispensaciones que hemos estado estudiando, todas las dispensaciones que hemos venido estudiando, pues cuando se le entregó la ley, ellos empezaron bien, pero fueron terminaron mal, hasta que Jesucristo vino a hacer ¿una nueva qué? ¿Una nueva qué? Dispensación. ¿Por qué no piensan tanto? Están ahí. Dígalo con confianza. Estamos hablando de dispensaciones. Cuando empieza la dispensación de la ley, llega a un punto donde termina para dar comienzo a una nueva dispensación. ¿Cuál dispensación es? La de la gracia. Ahora entendiendo de que esta dispensación fue entregada por Moisés, y después ahora viene la dispensación de la gracia, que es por medio de Jesucristo. Vamos a volver a leer ese versículo y lo vamos a entender mejor. Pues la ley por medio de Moisés fue la dispensación de la ley, ¿no? Queda atrás. Y ahora dice, pero la gracia, que es la nueva dispensación, a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces hay un antes y un después. En el momento que el Señor Jesucristo muere, en ese mismo instante, la dispensación de la ley, empezó Dios un nuevo proceso con la humanidad. Ya ni siquiera con los judíos, porque ahí entraban los gentiles y estábamos nosotros ahí. ¿Ves? ¿Sí me entiende? Un nuevo proceso de dispensación. ¿Cómo se llama esa nueva dispensación? Como por decir, la dispensación que estamos viviendo hoy en día, la de la gracia. Entonces abarca el tiempo desde Jesucristo y eso es lo que vamos a mirar. ¿Hasta cuándo? Hasta el milenio, dicen algunos. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a analizar este versículo. Vamos a analizar primero este versículo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. Nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos como muertos en pecado. Mira aquí. Por gracia ustedes han sido salvos. Hoy en día somos salvos es por medio de la... Porque Dios nos ha regalado. La salvación es un regalo de Dios. ¿No la merecemos? No, Dios nos la regala. No se trata de lo que tú hagas. Allá en el cielo no va a entrar una persona a decir, Jesucristo, no hacía falta que hubieras muerto por mí. Yo cumplí las normas, cumplí todos los requisitos, iba tantas veces a la iglesia, hice todo esto, hice aquello, entonces pues yo era santo. No, ya no va a haber en el cielo una persona así, porque todos tienen que haber recibido ese regalo. Un regalo, digan regalo. Dios nos ha dado ese regalo. ¿Y cómo se pones tú cuando le dan un regalo? ¿Cómo te pones? Contento, ¿no? ¿Alguna vez han podido entender que Dios te ha dado un regalo inmenso que tú no tienes ni siquiera cómo devolverlo, cómo pagarlo? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque te portabas muy bien? ¿Te estabas portando súper bien cuando Dios vino a darte ese regalo? Fue por gracia, simplemente porque quiso, por amor a nosotros nos ha dado ese regalo. Así que por esa razón tenemos que ser muy agradecidos con Dios, estar muy entendiendo porque Dios nos ha dado un regalo que no lo merecíamos cuando nos estábamos portando mal, vino a darnos un precioso regalo que es la salvación. ¿Ve? Por lo tanto, escriban esto por favor. La dispensación de la gracia abarca el tiempo. La dispensación de la gracia abarca el tiempo desde la muerte y resurrección de Cristo. La dispensación de la gracia abarca el tiempo desde la muerte y resurrección de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Hasta el arrebatamiento de la iglesia.
Durante este periodo de tiempo, tanto judíos como gentiles son salvos, únicamente por gracias al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ahí les dejo para que escriban, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esto, que acabaron de escribir. Entonces, que la dispensación de la gracia empieza desde el mismo instante de que el Señor Jesucristo muere. Ahí empieza. Empieza ahí, ¿vale? Esa dispensación de la gracia, ¿vale? Y ella viene hasta otro tiempo donde va a terminar, que es la que vamos a empezar a estudiar ahora, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Del momento de que la iglesia es arrebatada, esa dispensación de la gracia se termina. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidad de ser salvos por medio de ese regalo. Ese regalo está vigente ahora. Ahora mismo es un regalo. Todas las personas ahorita que se encuentran en el mundo y los que me están viendo ahora por internet, entiendan que Dios les está regalando, nos está regalando y nos regala a todos una salvación. Ahora, después de que ya para, en el momento de que seamos arrebatados, ya no empieza otro nuevo periodo, otra nueva dispensación de tiempo. Ya no hay posibilidad que una persona, después de que la iglesia se haya ido de aquí de la tierra, se haya ido, ya no hay posibilidad de que las que estén digan, sí, yo ahora reconozco a Jesucristo como Señor y mi Salvador y quiero ser salvo. Ya no hay posibilidad. Es más fuerte todavía, las personas que se quedaron. ¿Ustedes creen que cuando venga el Espíritu Santo por la iglesia, vengan aquí, digamos, ahora, vamos a imaginar que llegó y está el templo ahí a rebasar, no le cabe a nadie? Entonces viene el Espíritu Santo y se los lleva a todos? No. ¿Ustedes qué creen? No. Se lleva simplemente a los que verdaderamente han reconocido y han estado y que están dentro del cuerpo de Cristo, porque hay muchas personas que están dentro de las iglesias pero todavía no han querido cambiar, no han aceptado, no han nacido de nuevo. Así están las iglesias, llenas de personas, pero de salvos, no puedo decir que están todos salvos. Entonces esto es delicado, viene del Señor. Ahora, esas personas que se quedan, ¿qué va a pasar? Imagina, pasa el arrebatamiento, llega, se va, y tú te quedas. ¿Cómo quedas? ¿Tú crees que esa persona se va a ir corriendo por allá a algún sitio a correr y a empezar a hacer, Señor, a leer, ahora sí voy a leer la palabra, voy a empezar a buscar, ahora sí voy a dejar a ese amante que tengo, voy a dejar de estar robando, voy a dejar de hacer todo eso para que me lleves? El Señor se va a regresar y decir, bueno, está bien, venga, vamos. Ya no hay posibilidad. Solamente el Señor se lleva a los que están dentro de su cuerpo, un cuerpo espiritual. Las iglesias están llenas de personas, pero que todos estén de ahí, no digo que no tengan una oportunidad. Claro, ¿cómo va a ser el proceso para obtener una oportunidad de estar en el cielo? Tienen que vivir la gran tribulación. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que tiene que ser cortadas las cabezas porque no quisieron adorar a la bestia para adorar. Prefirieron seguir a Dios. Pero esto sería muy terrible, vivir ahí esos tiempos de tribulación y ese proceso. ¿Vale? Bueno, yo quiero que entiendan un poco desde dónde empieza a dónde termina, ¿vale? Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que durante este periodo de tiempo, tanto los judíos como los gentiles son salvos. Esto, Pablo, cuando les estaba hablando y les hablaba a ellos, lo mostró por muchas ocasiones, de que no eran, por el solo hecho de ser judíos, no podían ser salvos. Porque ellos creían que tenían su salvación. Ellos creían, ya estaban seguros de que esa salvación ya la tenían. Ellos se consideraban como hijos de Abraham, ya son. Y hemos estado estudiando, y cuando hablo solo de judíos y gentiles, ustedes ya me entienden a qué me refiero, a los que no son judíos. Cuando les hablaba a los judíos, les decía, no, es que no solo por el hecho de que tú digas que eres de Abraham, ya eres salvo. No, porque Dios puede levantar hasta de esas piedras, puede levantar gente. No se trata de que por el hecho de ser circuncidado y decir que eres de Abraham, tú ya eres salvo. No, porque Dios ha puesto que es por medio de Jesucristo. Únicamente esto es por gracia, diga únicamente por gracia. Al aceptar a Cristo como el Señor y Salvador.
O sea, si el judío no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿es salvo? No, ese regalo no se le puede dar, no lo puede tener. Es la única manera, es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el Señor mismo tenía muchas controversias con ellos. Y ellos, cuando le decía que ellos eran hijos de Abraham, su padre, y él le decía, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. ¿Recuerdan en Juan 8 que les decía? ¿Quién es vuestro padre? Vuestro padre es el diablo. ¿Cómo que el diablo? El Señor les hablaba así muy claro, les decía, no, porque es que no puedes decir que solamente por ser hecho de Abraham, porque vienes de ser circuncidado o esto los ha hecho, ya eres tu hijo y ya con eso tienes la salvación y vas a estar en el cielo. No, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Vale? Pasamos. Entramos en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Dispensación del reino. Entonces aquí en esta dispensación ya ha sido la iglesia arrebatada, han sido resucitadas todas las personas que han muerto con Cristo y han sido llevados todos en un solo cuerpo, unidos con el Señor, y empieza ya un proceso que lo estudiamos, que es el tribunal de Cristo. No vamos a hablar de eso, pero quiero que empiece una nueva dispensación, un nuevo proceso, a reinar. Jesucristo empieza a reinar, ¿vale? ¿Por cuánto tiempo va a reinar? ¿Por cuánto? No, es por toda la eternidad, acuérdense, se lo he repetido muchas veces, va a reinar por toda la eternidad. Va a empezar un reino de 1000 años, pero después reinará por toda la eternidad. Acuérdense que lo he estado recalcando, ¿cuánto tiempo va a reinar Jesucristo? Toda la eternidad, ¿vale? Isaías 11, 1, 5, vamos a empezar a entender esta profecía, escrita por el profeta Isaías. A ver, vamos a leerlo todos. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría. A ver, vamos a primero por calma, vamos a entender la profecía, si no va a ser un lío ahí. Dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es el tronco? ¿Quién es el tronco? El tronco es Isaí. ¿Quién es la vara? David es la vara. ¿Y quién sería el vástago? Jesús. Vamos a entender ahora. Si entonces dice, saldrá una vara, digamos este es el tronco. Bueno, yo soy el tronco, ¿vale? Imagínense que yo soy el tronco. Por lo tanto, saldrá una vara. Eso es lo que está diciendo. Está saliendo una vara. De este tronco va a salir una rama de un árbol. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. De este tronco sale una rama de un árbol. Por lo tanto dice, saldrá una vara de este tronco. ¿Este tronco es? ¿Esta vara quién es? David. Y un vástago, que ese sería el dedo. Jesús. De David sale un vástago, retoñará. Un vástago retoñará de esa vara. ¿Queda claro? De su raíz. ¿Queda claro? Ahora dice, ahora sí vamos a leer. Entonces, ¿para quién va dirigida esa profecía? Va dirigida para el vástago, para Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo ahora del milenio, lo que es. Entonces, la profecía esta está dada para Jesucristo. A ver, ahora sí entendiendo qué es lo que va a pasar con ese vástago. A ver, vamos a leer. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, y reposará sobre él, sobre ese vástago, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ve? Prácticamente lo que está diciendo es que viene el mismo Dios, el espíritu de Jehová. Todo está, ese hombre que viene, ese vástago que va a salir de esa, va a venir con todas esas capacidades, todo lo que tiene de Dios, viene de Dios mismo, trae todos esos espíritus. El mismo Apocalipsis habla de los 7 espíritus, ahí los está pronunciando, ¿vale? Por lo tanto, vamos a seguir leyendo. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Mira lo que hará este vástago.
¿De qué? ¿Para quién es la profecía? Para Jesús. Entonces mira lo que hará, dice, y hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, no, ni erguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, que no se dejará convencer que porque una persona está diciendo, hablando, no. Hablando que él va a empezar a juzgar. Jesucristo va a venir a reinar en ese reino, va a venir a juzgar. Será nuestro juez en ese milenio, ¿vale? Mira aquí, mira lo que hará, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad a los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinta de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de esto. Este versículo lo que está diciendo es que verdaderamente ahora sí, por fin, va a venir un juez justo, un verdadero juez perfecto. Eso es lo que está diciendo. Porque hoy en día, si ustedes se ponen a mirar, han habido tantos jueces en todos lados. Esos jueces hacen con equidad en sus juicios, están corrompidos. Este juez iba a venir a hacer algo con justicia verdadera. Ese es el Señor Jesucristo. Y aquí habla ya directamente de esa profecía, empieza a mostrar de que Él va a tomar a los impíos, los va a matar. Eso va a ocurrir también, eso lo va a hacer Jesucristo. ¿Cuándo? En el gran trono blanco, en las mismas muertes que van a haber cuando se rebelan contra Él. Entonces Él va a hacer esas cosas, ¿vale? Pero Él también hablaba de que Él iba a venir por los mansos de la tierra, que iba a venir. Por lo tanto, ustedes se acuerdan una profecía que fue dada por el Señor Jesucristo cuando estuvo en Lucas 4, creo que está, cuando empieza a decir, y abre el rollo. Él abre el rollo y Él dice, el Espíritu de Jehová, aquí está. Voy a leer la profecía del profeta Isaías 61, y profeta Isaías 61, el 1 y el 2. El Espíritu del Señor, de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y mira aquí, y el día de la venganza de Dios nuestro. Esa ya se entraría en otro periodo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando venga, ¿sí?, va a venir a hacer cumplir todos esta dispensación. Entonces Él lo anuncia. Él ha venido. Él es el que ha venido como rey. Él ha venido. Y Él dice, y se ha cumplido delante de sus ojos esta profecía hoy. ¿Vale? Él mismo lo confiesa y lo dice que se ha cumplido. Por lo tanto, ese es nuestro rey justo. Nuestro rey justo que va a venir a gobernar. ¿Vale? Vamos a empezar a escribir un poquito sobre esto. La séptima y última dispensación. La séptima y última dispensación abarca el tiempo desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad. La séptima y última dispensación abarca el tiempo desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad. La séptima y última dispensación abarca el tiempo desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad. En esta dispensación, todas las promesas que Dios le hizo a David respecto al reino eterno de Jesucristo se cumplirán completamente. En esta dispensación, todas las promesas que Dios le hizo a David respecto al reino eterno de Jesucristo se cumplirán completamente. Si ustedes se ponen a mirar la profecía que les leí anteriormente, la Isaías 61, del 1 al 2, y en la parte del 2, cuando él está hablando primero que viene, ¿cuál es su ministerio? El ministerio que el Señor dice que vino a darle a los abatidos, a vendar a los quebrantados. En el 2
dice el día de la venganza del Dios nuestro. Ahí en esa parte, eso es parte de otra dispensación. Porque el Señor Jesucristo ya vino en este periodo de gracia, está haciendo esa dispensación. Entonces, Él cuando anuncia la profecía de Isaías 61, Él anuncia y Él da y para. Si ustedes miran, Él para, no continúa diciendo el día de la venganza del Señor, no lo dice en Lucas 4. Isaías 61 lo dice, pero en Lucas 4 Él no lo dice. Él para, suelta el libro y nada, porque eso es una parte de la dispensación que Él iba a hacer, que era una dispensación de la gracia. Cuando es el día, la parte donde dice que el día de la venganza del Señor es cuando entramos a esta nueva dispensación, que es la parte del milenio que ocurre en la gran tribulación. Y a partir de ahí empieza el día del Señor. ¿Sí me están entendiendo? ¿Queda claro? Vale. Por lo tanto, entonces en esta dispensación todas las promesas de Dios le hizo a David respecto al reino eterno de Jesucristo se cumplirán completamente. Dios le hizo unas promesas al rey David. ¿Ustedes se acuerdan de que el rey David, él quería construir una casa para Dios? Y él le dice, no, tú no me vas a construir casa, yo soy el que le voy a construir a ti una casa. Y tú no la vas a construir, la va a construir tu hijo. Pero le empieza a mostrarle de que su reino iba a durar para siempre. Esas promesas se lo dijo, iban a ser para siempre. A ver, vamos a mirar esas profecías en Lucas 1, 31, 33 para entender de que el reino se le dio para siempre. Mira lo que dice aquí. Y ahora concebirás, está hablando el ángel con María, ¿vale? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. ¿Qué significa? Sí, pero es salvación. Jesús es el Salvador, ¿vale? Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Mira, y el Señor Dios le dará el trono, ¿a quién? De David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino. ¿Ve? Entonces, por eso cuando yo les decía de que el reino de Jesucristo iba a ser ¿para cuánto? Para siempre. Dice que no tendrá fin. Iba a venir a reinar 1000 años, pero su reino no va a tener fin. Reinará 1000 años, continuará reinando por toda la eternidad. ¿Verdad? En la séptima y última dispensación el Señor Jesucristo se sentará en el trono de David para reinar sobre toda la creación por siempre. En la séptima y última dispensación el Señor Jesucristo se sentará en el trono de David para reinar sobre toda la creación por siempre. El hambre, el sufrimiento, el dolor, la opresión, el duro trabajo terminarán en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Así que cuando les empieza a dar hambre y ustedes dicen, hambre, pues eso ya no va a ocurrir, ¿ya? Ese sufrimiento ya no va a ocurrir. ¿Los cocineros también? ¿Para hacer la comida? ¿Tú me estás entendiendo? Les estoy diciendo de que en el reino de Jesucristo todo eso va a terminar. Los animales ya no se van a empezar a devorar, a comerse entre ellos así. Ellos se comen porque tienen hambre y van y comen. Pero Dios al principio no los creó así. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando aquí escatología y empezamos a hablar del reino milenial y hablamos sobre eso, los animales que se come el león comiéndose un pobre cabrito ahí, le saca todo ahí? Eso no va a ocurrir, eso ya no van a comer, se comen es por el hambre eso. Ahora, mira aquí, estos puntos. Satanás estará encadenado por 1000 años. Esto va a ocurrir en ese reino, en el milenio. Recuerda que lo estuvimos estudiando, ¿no? Los pactos de Israel serán cumplidos. 2. Todos los pactos de Israel, acuérdense que ellos tienen unos pactos, se tienen que cumplir, pero en el momento del Señor Jesucristo se van a cumplir y muchos pactos se van a cumplir en el milenio. La creación será liberada de la esclavitud. ¿Ve? Entonces, ¿cómo está la creación? Dice la palabra de que la creación está gimiendo con dolores de parto, esperando el lugar, el momento para ser libertada. Para que nosotros también seamos libertados de la misma creación, la misma naturaleza está gimiendo con dolores de parto. El Señor Jesucristo reinará sobre la tierra. Empezará a gobernar sobre toda la tierra. Entonces vemos que estos puntos que estoy diciendo aquí son importantes para entender lo que va a ocurrir, va a pasar durante este periodo.
vamos a terminar con este pasaje, con esta cita bíblica, ¿sí? Con esta cita bíblica quiero que escriba, por favor. Esta parte. La última dispensación marcará el fin de todos los tiempos, cuando el universo quedará bajo el dominio de Jesucristo. ¿Cuánto dicen un amén a esto? Amén. Esa última dispensación marcará el fin para todos los tiempos. Todo quedará sujeto sobre Jesucristo. Vamos a leer esta cita bíblica, Efesios 1, 6, 10, y vamos a entender un poco. Mira lo que está diciendo. Cuando ustedes leen Efesios, el primer capítulo de Efesios, ve que él empieza a decir de que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición celestial. Desde antes del Señor ya nos apartó y nos bendijo con toda bendición. Pero en el 6 empieza a decir, para la alabanza de la gloria de su gracia, para Dios, con la cual nos hizo a nosotros, nos hizo aceptos al amado. A nosotros nos hizo aceptos al amado, en quien tenemos redención por su sangre. Eso lo ha hecho Jesucristo. ¿Por medio de la redención de qué? De su sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Nos perdonó porque el Señor quiso, nos regaló, nos regaló eso. Y hizo. Ahora, ¿qué hizo? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso es lo que el Señor Dios ha hecho. Pero mira aquí. Míralo aquí, esto es importante. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios tenía un misterio de su propia voluntad, nos lo dio a conocer. Esto era algo oculto para los profetas, pero nos lo dio a conocer. Ahora nos ha dado a conocer ese misterio. ¿Cuál era? Según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. Míralo. De reunir todas las cosas en... Entonces reunió todas las cosas que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra, todo totalmente lo reunió y se lo dio ¿a quién? A Cristo. Mira aquí, y ustedes dirán la dispensación. Pues mire que la palabra sí habla de la palabra dispensación. Ahora empiezan a entender y dice, en la dispensación del cumplimiento de los... Entonces, ¿qué es una dispensación? La dispensación, mira, aquí está hablando de la final. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Vamos a orar, ¿vale? Dios nos enseña a través de su palabra de que esto estaba en el corazón de Dios. Y deje como título, si quiere, que vamos a estudiar la próxima semana los pactos bíblicos, ¿vale? Vamos a estudiar los pactos bíblicos. Así que vamos a terminar ahora, y aquí tenemos ese tiempo que nosotros tenemos. Vamos a darle gracias a Dios por todo este estudio de las dispensaciones. Este trabajo lo pueden realizar, todo lo que fueron de las dispensaciones, lo pueden trabajar sobre este trabajo, que es muy interesante, ¿eh? Si ustedes lo miran, verdaderamente este estudio es muy interesante y pueden hablar, traerme trabajo sobre esto. Padre Santo, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Agradecemos por este estudio, Señor, en el cual hemos podido terminar hoy hablando sobre las dispensaciones, Señor. Que tú, Señor, sigas hablando a nuestras vidas y que tú, Señor, sigas revelando, Señor. Te agradecemos por todas estas nuevas enseñanzas que has traído para que tener nueva claridad en nuestra mente y poder entender mejor la Escritura, Señor. Gracias te damos, Padre. Ahora te pedimos que te quedes con nosotros. Bendice también a las personas que lo ven a través de la internet, para que ellos allí donde estén también esta enseñanza, esta clase haya sido de bendición. Dios los bendiga. Hasta pronto.